Profesionales, ¿tenemos protocolo? Yo traje alcohol en gel. Yo traje un tinto. ¿Los micrófonos están listos? ¿Todos tienen sus auriculares? Che, en esta temporada podríamos pasar temas que elija la gente, ¿no? Hola. Hola, ¿Radio Altavoz? Sí, con la radio habla. ¿Podría pedir el tema los lunes a la noche? ¿Qué tema? ¿No lo conocen? Escucha. No culpes a la playa. No culpes a la noche. Yo creí que era los lunes a la playa. No entendía el sentido de la canción. La que un día en una fiesta y ahí le escuché, no culpes. Y ahí me di cuenta, me enteré la verdadera letra de la canción. No sé qué está pasando, que todo me al revés. Un grupo de amigos muy particular. Profesionales en la noche, 5ª temporada. Cortés, ¿nos hiciste el estudio propio? Queremos el estudio. ¡Queremos el estudio! ¡Queremos el estudio! ¡Queremos el estudio! ¡Con parrilla! ¡Con parrilla! Ahora también podés escuchar nuestro programa en forma simultánea con la radio a través de YouTube. Búscanos como programa de radio Profesionales en la Noche. Este es el programa 246. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Nos encontramos con el profesor Daniel Eduardo Silva, profesor y licenciado en Historia de la Universidad Católica de La Plata, profesor en la Facultad de Bernal de la UCA, profesor a nivel secundario y superior, vicedirector del Colegio Normal 3 de La Plata, investigador del Archivo de Indias de España, donde vivió y publicó, publicaciones sobre la ciudad de La Plata, orientación en historias vivas y bueno, es así. No sigas que se nos va el programa, Cris. Se nos cansa. Gracias, profesor, por estar otra vez. No, gracias a ustedes por invitarme, recordarme para venir a visitarlos y participar con ustedes de una fecha patria como la de hoy, que coincide con un viernes, así que es mucho más emotivo. Mucho más emotivo. Y contar con usted, que nos ilustra a lo grande, es una hemorragia de placer, como diría una amiga. Bueno, muchas gracias. Y hoy vamos a estar hablando de mujeres en la Revolución de Mayo, ¿es así? Bueno, siempre el 25 de mayo se conmemora a través de el Cabildo, la Junta de Mayo, los integrantes o distintos elementos como French y Beruti y demás. Pero a pedido un poco de las últimas veces que los visité, busqué 4 mujeres que podían representar que el género femenino estuvo siempre en nuestra historia. Si bien la historiografía a veces omitió, en los últimos años, ante la temática que sucedió en nuestro país, y a nivel internacional también, aparecen figuras y que trascendieron a tal punto que al crearse un nuevo distrito, un nuevo barrio en la ciudad de Buenos Aires, como es Puerto Madero, se tuvo en cuenta que en la mayoría de las calles llevaban nombres de varones. De varones, eso es cierto. Entonces, por una ordenanza del antiguo Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, hoy legislatura, se dispuso que todas las calles de ese nuevo barrio lleven nombre de mujer. Muy bien, empezamos Eso, a reconocerla entre todos. Entre todos, inclusive el puente que lo cruza es el puente de la mujer. Pero yo rescato del viejo devenir de las calles de Buenos Aires un nombre de mujer que ya preexistía a Puerto Madero. O sea, ya estaba la calle con su nombre. Esa calle pertenece a una mujer que trascendió en la primera invasión inglesa. Bien, que tuvieron
fundamental participación. Totalmente. Las mujeres. En este caso es Manuela Pedraza. ¿Mm? Nació en la actual provincia de Tucumán. Pero al producirse la primera invasión inglesa, en 1806, participó combatiendo a la par de su esposo. Al finalizar la Reconquista, el héroe de la misma, don Santiago de Liniers, en el parte de guerra, la va a describir su accionar. Ah, pero Y mirá, yo me un traje- adelantado, don Sí, Liniers. no. Inclusive yo me traje el texto exacto para no omitir nada, ¿no? Inclusive lo dice la palabra. Dice Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista y futuro virrey de Buenos Aires: no debe omitirse el nombre de una mujer de un cabo de asamblea llamada Manuela la Tucumanesa, que combatió al lado de su marido con sublime entereza. Mató a un soldado inglés del que me presentó su fusil. Mirá, le entregó. Como prueba de que había logrado esa hazaña. Exactamente. Bueno, Liniers no solo la reconoce como heroína de las invasiones inglesas, sino que la premia con el cargo de alférez. Un cargo de un oficial de baja jerarquía. Muy interesante esto, porque hay una calle que transcurre desde Palermo hacia Belgrano que la recuerda, o sea, antes de que... Antes de la creación de este nuevo barrio. Exacto. Y el reconocimiento general de nuestras mujeres. Esto es en 1806, primera invasión inglesa. Bien. Y también vamos a aclarar, porque fíjense qué interesante el gentilicio que utiliza Santiago de Liniers. Dice tucumanesa. Sí. Hoy diríamos tucumana. Sí, es cierto. Ha cambiado el gentilicio. Esa sería la primera mujer pre-revolución de mayo, ¿no es cierto? Ya se estaba gestando Exacto. la independencia. Y la participación de la mujer en los eventos. Un acto guerrero, de combate. Claro. De combate. Bueno, y busqué otro ejemplo de otra mujer, pero de la segunda invasión inglesa, 1807. Se llama Martina Céspedes. Nosotros seguramente conocemos el barrio de San Telmo. Sí. Y hemos visitado la parroquia de San Telmo. Sí. Enfrente de esa parroquia vivía Martina con 3 hijas. Y tenían lo que se llamaba en esa época una pulpería. O sea, donde se servía licores, fundamentalmente, alguna comida muy rápida. Sí. Una casa de comida, diríamos hoy. Hoy diríamos casa de comida, Bien. sí. En 1807, los ingleses, creo que alguna vez lo recordé en este programa, desembarcaron en Punta Lara y ascendieron hacia la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Por lo tanto, entraron por el sur. Y San Telmo es el segundo barrio. Primero es Barraca, después viene San Telmo. Entonces, dice la tradición que pidiendo licores, 12 ingleses entraron a esa casa de comidas. Y con artilugios, Martina encerró a los 12 en una habitación quitándoles el arma. Mira, qué batalladora Martina. La tenía más clara que varios hombres para esas cosas. Bueno, y lo más interesante que Liniers, ya virrey de Buenos Aires, se entera de esto y la premia otorgándole el cargo de sargento mayor con sueldo y uniforme. Y otra anécdota que es más simpática todavía: de los 12 ingleses, ella devolvió 11. Epa. ¿Por qué? Porque una de sus hijas se enamoró de un inglés y quedó encarcelado en su casa. en lo de Martina. Bien, Uno se salvó. En 1825 fue la última vez que se la vio con uniforme en la procesión de Corpus Christi, al lado del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Gregorio de las Heras, vestiendo uniforme militar de sargento mayor. O sea que es una mujer interesante para estudiar. O sea que, a ver, hubo mujeres importantes que participaron y que batallaron.
Y a nuestro ejército le costó muchos años volver a incorporar. Por eso, casualmente, uno de la temática que quería abordar es eso, ¿no? O sea, hoy día nosotros vemos que las Fuerzas Armadas de seguridad y demás están integradas por ambos géneros. Sí, exacto. Sin embargo, en la historia argentina, no solo estos casos, sino hay otros casos. Juana Zurduy, por ejemplo, sí, en el Alto Perú. Macaya Güemes, o sea, hay un montón de mujeres que han participado a lo largo de la historia. Hay un viejo dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, por algo está dicho. Por esto, o sea, hay una trascendencia de esto. Bueno, y nos vamos a seguir enterando de más cosas, sí, así por ahí. ¿Alguno le queda alguna quietud en este ratito? ¿Se comunica? Sí, de acuerdo. Y el profesor les va a contar. A todo esto, ¿cómo pueden comunicarse, Cris? Por WhatsApp a través del 221-558-2118 y si no por Facebook, ya estamos conectados, nos buscan como Pepe de Radio o Profesionales en la Noche. Muy bien. Seguimos en Profesionales en la Noche, estamos disfrutando de una hermosa velada junto con el profesor Silva. Así es. Ya sabe, la gente puede comunicarse al 221-558-2118 y si no a través de Facebook, buscándonos como Pepe de Radio, como lo está haciendo Ceci Vilches, que no ha venido hoy tampoco. Se está perdiendo de unas deliciosas empanadas. Empanaditas. Sí. Que como siempre... Porque 25 de mayo, ¿qué cosas no pueden faltar? Un rico locro, sí, o en su defecto, unas empanaditas calientes. Perfecto. ¿No? Sí, no como las de Asunción. Claro, sí, porque tanto tuvo que evitar Asunción en la plaza. Marcelo. Pero estas empanaditas. Tenemos un saludo de la Josefa Almacén de Campo. Saludo a los argentinos. Y entre pasteles, empanadas y locro, recordemos nuestros próceres y todo su esfuerzo. Valoremos todo aquello que supieron dar. La Josefa Almacén de Campo. Y también hay un saludo de Archipiélago, es la edición que maneja siempre nuestra artística y que nos hizo la artística para la radionovela con la que abrimos hoy, ¿no? Y nos dice: en el 208 aniversario de la independencia argentina, Archipiélago, isla de edición de audio y video, saluda a todos los argentinos, a Radio Altavoz y su audiencia, y en particular al programa Profesionales en la Noche, y a sus invitados por brindar sencillez y claridad en los temas tratados semanalmente. Y muy especialmente hoy, la importancia de nuestras mujeres en la gesta patria, y en las palabras del profesor Daniel Silva. Por supuesto. Archipiélago y la de edición. Gracias por estar siempre. Los amigos ambos que siempre están acompañándonos. Y no se olviden que mañana, hoy habrán llevado mucho locro, yo no sé si habrá quedado en la Josefa alguno. Y te deberían llamar, después vamos a hacer el saludo como siempre favor, de la Josefa. porque son imperdibles. Yo ya encargué. Revolucionarios los locros de la Josefa. Es cierto. Yo tengo mis porciones. Tenés tus porciones reservadas. Yo también. Volvemos al tema de hoy. Charlamos en el corte que qué lindo esto de conocer no solo la importancia de la mujer en el 1800, sino esta cuestión de que les comentaba el profesor, uno en lo general, en la escuela, sobre todo en el primario, a veces cuando se habla, también por una cuestión de que los chicos son tan chiquitos y bueno, la información que se busca o que se les brinda es limitada. Claro, es seleccionada para que la puedan entender y además para que sea pintoresca, ¿no? Pero uno le queda muchas veces la visión de la mujer con el miriñaque, con el peinetón, o la mujer con las actividades hacia la casa, y más en relegado a un segundo plano. Y acá tenemos el caso de mujeres que han participado activamente previo al 1810 en la Revolución, incluso tomando armas. Y creo que después viene la cuestión de mujeres que han tenido un rol intelectual muy importante también en la época. Exactamente. Y tenés razón con eso que marcas. No he visto ninguna docente que se anime a preparar un 25 de mayo con mujeres guerreras. Bueno, es una ahora cuestión. tendremos que ¿Sabes repasar qué? Cuando la volvamos a las invitar, condecoraciones de Liniers. cuando la volvamos a invitar a Alejandra Calabrese, que estuvo la semana pasada, seguramente lo vamos a consultar con ella. Exacto. Y Alejandra es capaz de hacerlo, ¿eh? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, profesor mucho Silva, para escuchar. Sí. Seguimos con usted. Bueno, la tercera mujer es quizá el símbolo del periodo que estamos evocando hoy. Es la famosa Mariquita Sánchez de Thompson. Mariquita es quizá el símbolo del peinetón, del miriñaque, de la llegada del romanticismo a Buenos Aires. Es quizá
la musa inspiradora de los literatos, de los intelectuales, porque toda persona que trascendía, tanto local como que llegaba al puerto de Buenos Aires, era presentado en el Salón de Mariquita. Es bueno recordar que Mariquita es una persona de una posición económica importante, por ser única hija mujer, y que hereda una cuantiosa fortuna, pero también de una personalidad fuerte, independiente, que supo desde muy joven hacerse valer por sí misma. Según la costumbre de la época, sí. Los padres concertaban los matrimonios sin consultar a las hijas. La opinión de los contrayentes, exacto, digamos. Es el caso de Mariquita, que había sido destinada a un pariente del primer matrimonio de su madre. Que sería acaudalado, por supuesto. No tanto, no tanto. Era un personaje que había dilapidado la fortuna familiar de la familia, pero que en el momento de que se le propone matrimonio con Mariquita, estaba recausando su vida, pero no estaba a la altura. Seguramente tenía un nombre social o algo. Sí, sí, ¿no? sí. Los matrimonios se arreglaban también por esa cuestión, sí, ¿no? Sí, ¿no? total. Lo que pasa es que social, no solo económica, sino también... Sí, indudablemente la viuda y después esposa de Sánchez eligió un pariente porque en esa época la mujer no administraba los bienes. Claro. Entonces había que buscar un esposo que supiera manejar la fortuna que posiblemente heredaría Mariquita, por ser hija mujer. Claro. Ahí sí era considerada incapaz. Claro, claro. Claro. Pasaron muchos años para que la mujer adquiriera ese poder. Bien, en el caso de Mariquita, por ser hija mujer y consentida de su padre, tuvo una formación intelectual muy especial. Aprendió las primeras letras con su padre, pero muy inquieta por la presencia de personajes en la casa familiar, fue estudiando, aprendiendo, e indudablemente adquirió un nivel un poco descollante frente a la sociedad porteña y sobre todo con otras mujeres. Claro. No tenía una belleza especial, era una criolla, morocha, pero interesante, y todos los hombres que pasaron por su salón siempre fueron elogiosos hacia su presencia. Quizá lo más importante de Mariquita que trascendía era su intelectualidad. Claro. La trascendencia intelectual, la participación de ella es muy importante. Inclusive fue la primera que entonó el himno nacional argentino en su casa, ¿no? O sea, eso nos habla de que también la tenía... influencia que tenía por sí misma. Por sí misma, ¿no? Eso es muy importante. Bien, yo creo que en el primer acto de ella ya demuestra ese valor. Como decíamos, su madre dispuso que debía casarse con Diego de Arco, que es un pariente de su primer esposo. Ella no lo acepta y tiene simpatía por su primo, Martin Thompson. Pero su madre no lo acepta. Entonces ella busca excusas, encuentra motivos para encuentros furtivos con Martin Thompson, que era una persona que tenía más o menos su edad, a diferencia de Diego de Arco, que tenía una diferencia de más de 40 años. No. Pobre Mariquita. Enorme la diferencia. Enormísima. Entonces, como ella desafió la voluntad materna, fue derivada a la Santa Casa de Ejercicios, que todavía subsiste hasta el día de hoy, y en la calle Independencia, ¿no? Que está cerca de la 9 de julio, y que se la recuerda porque en una sala acá fue hospedada Mariquita Sánchez. Bien. Es entonces que, como una persona que sabía leer y escribir y demás, y manejaba la lengua española, se dirigió, de acuerdo a la reglamentación de la época,
al superior jerárquico del virreinato del Río de la Plata, el marqués de Sobremonte, virrey de Buenos Aires. Exacto. Entonces se dirige y solicita una autorización para casarse con una persona que ella ama. Ella ama. Yo rescaté del texto que ella envía una frase que me parece que es interesante, que ella le escribe a Sobremonte: porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen. Es así que el Sobremonte la autoriza y ella se casa con su primo, Martín Thompson. A pesar de todo. A pesar de todo. Bueno, en realidad no fue un matrimonio muy como ella suponía, porque bueno, él sufrió una enfermedad que terminó con su locura y que muere al regresar de Estados Unidos, porque fue el primer encargado de negocios que mandó el Río de la Plata a Estados Unidos. Enloqueció y bueno, en el trayecto muere. Pero sí tiene muchos hijos, inclusive uno de sus hijos fue discípulo de Echeverría. O sea, a futuro, claro. A futuro, o sea que habla... Tenía muy buena fuente. Muy buena fuente. Y hablando del romanticismo y de Echeverría y demás, Alberdi, que es el mejor discípulo que tiene Echeverría, dice de ella: la personalidad más importante de la sociedad de Buenos Aires, sin la cual es imposible explicar el desarrollo de su cultura y buen gusto. Alberdi era un eximio pianista, por lo tanto, seguramente era invitado frecuentemente a la casa de Mariquita, y donde escucharía el piano, ¿no? Entonces, la conocía mucho. En otra invitación que ustedes me hicieron, también rescaté que Sarmiento, cuando la conoce, ya muy grande, hasta tiene, digamos, una atracción fatal con ella, a pesar de que tiene muchos años. Muchos años. A diferencia de sus coterráneos y contemporáneos, Mariquita vivió muchos años. Llegó a alcanzar los 84 años, que para la época... para la época era muchísimo. Imposible. Casi el doble de lo que se vivía. Y además, tuvo una ubicación geográfica en la única calle empedrada que tenía Buenos Aires, que era calle Florida, y su casa de campo, o su retiro para los fines de semana, está en San Isidro, casa que se conserva hasta el día de hoy, que es el Museo de San Isidro, histórico de San Isidro. Esa es la que fuera su casa. Que recomiendo visitarlo porque es hermosísimo. La casa y la vista hacia la barranca que tiene es... Y además, para aquellos que nos interesa entender cómo fue la distribución de tierras en la segunda fundación de Buenos Aires, en ese museo se conserva el plano, como hoy diríamos, de geodesia, de cómo se distribuyó la tierra alrededor de Buenos Aires. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy bueno. Y Mariquita en una ubicación ideal para sus descansos. Exacto, los fines de semana. O cuando venía el verano, fundamentalmente, que hacía calor en Buenos Aires. Bueno, Mariquita tiene al quedar viuda, contrae matrimonio en segundas nupcias con el cónsul francés, Washington de Mendeville. Claro, este segundo matrimonio es un matrimonio interesante para las vinculaciones políticas, pero a su vez le acarrea conflictos con el gobernador de ese periodo, que es Juan Manuel de Rosas. En el momento no era fácil. En el momento que Francia hace el bloqueo al puerto de Buenos Aires. Es así que Mariquita, a pesar de la amistad que tiene con Juan Manuel, también emigra como lo hacen otros argentinos, ¿no? Y antes de subir al barco, Rosa le envía una misiva que le dice: ¿por qué te vas? Y ella le responde: porque te tengo miedo, Juan Manuel. Es entonces que ella traslada su salón a Montevideo. Su esposo, el francés, al ser retiradas las credenciales por Rosas, tiene que regresar a Francia. Y comienza una larga correspondencia entre ambos, en la que ella le promete ir a Francia a visitarlo, y ella nunca lo logra. Apenas llegó a Río de Janeiro. Nunca pasó el Atlántico, a pesar
de ser una persona que hoy diríamos afrancesada, Claro. de gran influencia de la cultura francesa, que ambicionaba y deseaba conocer París. Sin embargo, nunca lo logró. Llegó hasta Río, en su exilio, cuando cae Rosas, vuelve a Buenos Aires, reinstala su salón y ahí muere en la ciudad de Buenos Aires, a los 84 años. Realmente una vida muy interesante. Muy, más que interesante. La historiadora Sáenz Quesada la evoca muy bien en su libro sobre Mariquita, si bien no es la única historiadora que la evoca, porque realmente son temas muy interesantes, y sobre todo la correspondencia que tiene con su primero y segundo esposo, y también la relación que tiene con sus hijos, ¿no? Eso es muy Eduardo, ¿me contás en un ratito? ¿Cómo no? Como siempre, charlando en el corte. Por supuesto. Y comiendo empanaditas. Nos agarran comiendo y charlando como de costumbre, va. Como nos pasa siempre. Como siempre. ¿Para qué vamos a cambiar? Así de simple. Solo para la revolución. Saludamos a la gente que está con nosotros en Facebook, por ejemplo, a Laura Victoria Suárez, a Cabaña Sur y bueno, otros amigos más que vamos a saludarlos luego, porque ahora hay cosas mucho más importantes la que gente hacer. de Cabaña Sur, qué lindo, un saludo enorme a ellos. Bueno. A ver si nos juntamos de vez en cuando. A ver. A la gente de Cabaña Sur. Bueno. Sí. ¿Nos incluís? También, ¿por qué Entonces, no? Puede sí. ser. Tienen unos gatos hermosos, gente, búsquenlos en Facebook, Cabaña Sur. También a Cecil Moulin, a Lía del Prado. Lía del Prado, genio. Bueno, Todos. estamos conociendo en este con momento unas cartas ahí la que historia. me tiene intrigada. Mariquita Sánchez de Thompson es uno de los personajes de la historia más conocidos, Sí. porque todo el mundo sabe, o todos los argentinos sabemos, que en su Cantó el casa, himno, en realidad. se interpretó por primera vez el himno nacional argentino, Exacto. ¿no? Pero hoy estamos descubriendo Lo de cómo fue menos. su vida, Claro. ¿no? Y que fue una vida muy interesante. Y de eso nos está contando Daniel profesor Silva en Silva. este momento. Bueno, estábamos hablando un poco de cómo fue la vida de ella, ¿no? De cómo se insertó en la sociedad, cómo brilló en la sociedad porteña, y que logró, a través de su trayectoria, su larga vida, contactos políticos, sociales, culturales, y que tuvo en el segundo matrimonio, tanto como el primero, una lejanía, porque el primer esposo estuvo en Estados Unidos como encargado de negocios, y el segundo, después de la ¿Ella expulsión de tampoco Rosas, fue a Estados Unidos? no, tampoco. Por eso las cartas son tan interesantes, porque ella transmite los sucesos, recibe información del exterior, Claro. y a su vez en las tertulias de ella maneja la información. El manejo de la información es muy importante, más en esa época, que lo único que tenemos es la correspondencia o la transmisión oral. Claro. No tenemos otro medio de Todavía no se comunicación. interceptaban las cartas. No, y qué bien manejado ha estado esa correspondencia con información a través de las cartas, que hoy en día podemos conocer la historia también Claro. a través de ella. Porque ¿no? se conservan en el Archivo General de la Nación los legajos de los distintos personajes de la historia, con todos los documentos que se han rescatado y que la familia han donado al patrimonio nacional. Bien. Eso es muy importante, el manejo de la documentación y la preservación del mismo, ¿no? Ujú. En el caso, a mí personalmente, la correspondencia, que dijimos un poco en la tanda, lo que más me impacta de Mariquita es ese deseo de llegar al destino deseado, pero no animarse a cruzar el Atlántico. O sea, creo que ella tenía un temor interno a las peripecias de un largo viaje. De un largo viaje, claro. O sea, yo creo que si nosotros leemos la cantidad de naufragios que existieron en el periodo, era una gran travesía. Sobre todo había que proveerse de agua y de alimentos perecederos, o sea, que no tuvieran una vida útil. Claro. Porque si no, son Era- 2 meses prácticamente de viaje. 2 meses ¿no? era, Más iba o a menos. preguntar eso. ¿Qué tiempo se Más o demoraba menos, más o depende menos? de dónde estábamos. Por eso, la ruta habitual, la más segura digamos en el trayecto, era del Caribe hacia España. Pero tenían las vicisitudes de los piratas del Caribe, ¿no es cierto? Eso era lo más complejo. Lo más complejo. Pero
trasladarse por el Atlántico desde Buenos Aires, Era pasar el Atlántico complicadito. es bastante más complicado, ¿no? Sobre todo las tempestades, los huracanes. Entonces yo creo que Mariquita en el fondo Le complicaba esa historia. Sí, Era es como que no se animó. casi su único límite. Sí, y manejaba muy bien los idiomas, eso es muy importante para la época, manejaba muy bien el francés, el portugués, también el inglés. O sea, era una mujer muy versada. Así que, sin embargo, a pesar de no haber cruzado el Atlántico, no es una mujer que, bueno, evidentemente, no es una mujer que ha estado imposibilitada del mundo o fuera de contacto con el mundo, No, al contrario. propiamente. Por eso yo remarcaba en el periodo anterior, o sea, que ella recibía todos los visitantes de Buenos Aires que eran trascendentes. Claro. O sea, aquellos que eran científicos, o sea, todos los que eran científicos, intelectuales, músicos, iban a la tertulia. Pasaban por la y ella los Mariquita Sánchez de recibía. Thompson. ¿Mm? Y también le permitía manejar más información que el resto. Claro. Y Eso aparte también lo recibían la lengua de ellos. Claro, excelente. Para los gobiernos, los distintos gobiernos también ha sido algo muy importante tenerla a ella como Por representante. supuesto, no solo eso. Rivadavia le solicitó la organización de la Sociedad de Beneficencia, la primera institución que se abocó al cuidado de los huérfanos y de las mujeres. También visitaba cárceles. Porque, Para la época por ejemplo, fuerte. Concepción Arenal, en España, Sí. es muy importante porque era una visitadora de cárceles en España. Bueno, Mariquita hacía lo mismo acá. Inclusive fue durante distintos periodos presidente o secretaria de la Sociedad de Beneficencia. Esa Sociedad de Beneficencia era que recaudaba fondos de la gente más adinerada y con eso lo volcaban para hospitales, casa de huérfanos. La sensación que estoy teniendo ahora es de que los gobiernos o el hombre en sí, la sociedad del momento le daba a estas personas, en este caso a Mariquita, un rol como el que se le suele dar en muchas ocasiones, o se le suele dar en muchas ocasiones a la mujer, para ocuparla en algo, pero que ellas a la vez lo sabían capitalizar al punto de trascenderlas. Totalmente. Sí, pero además porque los hombres no podían manejar justo esos temas. No, obviamente, pero era como darle, bueno, Sí. estaba preparada evidentemente, entonces darle un lugar para que haga algo, pero también de alguna, como charlábamos Que creo no que en los un tape. corte, claro, exacto, ¿no? Pero que no trascienda demasiado. Sin embargo, su personalidad tan fuerte y Sí. evidentemente su preparación y sus contactos hacían que cada uno de los lugares que ocupaba trascendiesen la actividad misma. Exactamente. Una cosa muy importante que creó la primera escuela para niñas o mujeres en la campaña. Epa. O sea, ¿Dónde la fue primera. eso? Es en la campaña de Buenos Aires, llega hasta el Salado. Sí, Entonces, las ciudades más importantes son la ciudad de Luján sí, y Capilla del Señor. claro. En esas creó escuelas, tampoco son escuelas como hoy de tantos alumnos, son un grupo reducido de niñas de familias que desean que se formen. Ser instruida, claro. Claro. Por eso Sarmiento, cuando llega, ya Mariquita está en los últimos, ¿no? Pero le solicita su asesoramiento sobre la creación de los primeros colegios de mujeres que crea Sarmiento con la escuela normal. Eso es muy importante. Muy importante. Muy importante. Yo creo que por eso Mariquita es un poco la que nos viene del siglo XVIII al XIX, o sea, la que nos hace pasar. Exacto, es un poquito la que conecta el antiguo régimen con el nuevo, ¿no es cierto? Y ella muere prácticamente después de la caída de Rosas, en el 68, creo. Claro. O sea, es una mujer que trascendió. Aparte, fue fotografiada, por ejemplo. Los momentos, Fue fotografiada. Fue fotografiada. Y se la ve espléndida con sus 80 años. Espléndida. Espléndida. Qué bueno. Tal vez había que perder el paraguas a ella, mira. ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¿Viste? Bueno, continuamos, amigos, con el profesor Silva, que nos está rescatando las mujeres que tuvimos en nuestra historia, que no fueron pocas
y que no hicieron poco. No, qué mujeres fuertes, ¿eh? Exactamente. La pelearon. Pero vamos a avanzar en el tiempo, ¿no? Sí. La cuarta mujer es quizá la menos conocida, pero últimamente muy utilizada por los periodistas, los novelistas, para la construcción de libros, de textos, de artículos y demás. Son las famosas cartas de amor de María Guadalupe Cuenca, que es la esposa nada más y nada menos que de Mariano Moreno. Oh, eso sí que muero de amor, Bueno, por eso la traje, porque hoy es 25 de mayo. Sí. Y para algunos historiadores, el personaje más trascendente de la primera junta fue Mariano Moreno. No por algo, la plaza principal de nuestra ciudad se llama Mariano Moreno. Quizá la historia argentina crea su primera grieta entre morenistas y saaderistas. Quizá Moreno fue el personaje más fuerte que tuvo los primeros meses de la revolución, que va de mayo a diciembre. Y en diciembre, por tener diferencias y perder la votación interna para la incorporación o no de los diputados del interior, él renuncia y se aleja, solicitando un cargo diplomático, como es tradición en la historia argentina, ante Londres, ante el Reino Unido. Sí. Se le extienden las credenciales el 24 de diciembre de 1810 y con el fin de gestionar el reconocimiento de la Junta de Mayo por el Reino Unido. Se embarca en febrero de 1811 en la fragata Fama y de ahora en más va a iniciarse una larga correspondencia que va desde marzo hasta julio de 1811 de su esposa. Reitero, María Guadalupe Cuenca. Vamos a hacer un poquito de historia para saber cómo llega a la vida de Mariano Moreno. Moreno pertenece a una familia, hoy diríamos de clase media, no muy alta, clase media, en donde el hijo mayor es el que recibe los mayores, digamos, privilegios o beneficios. Un beneficio y demás. Con gran esfuerzo se lo remite a estudiar para sacerdote en lo que hoy sería Bolivia, Chuquisaca, donde está la Universidad Mayor, creada por el rey de España. ¿Por qué sacerdote? Porque él es amigo, diríamos, comparte su pasión por la poesía con algunos sacerdotes de Buenos Aires. Esos sacerdotes van a posibilitar económicamente el traslado hacia Chuquisaca mediante la entrega de dinero, como a su vez consiguen que un sacerdote lo reciba en su casa en Bolivia, o sea, en Chuquisaca, el Alto Perú, para hablar en términos de la época, sí. El Alto Perú. Bien, tiene una formación sacerdotal, pero un día de salida, un día como si fuera un sábado, a pasear, en una casa de platería, observa que en un portarretrato hay una imagen de una mujer. Y se enamora de esa imagen. Y la busca. Le recuerdo que no existe la fotografía, es una pintura. La encuentra. Y es nada más y nada menos que ella, María Guadalupe Cuenca. Es una novela prácticamente. Sí, no, es realmente importante esto. Yo creo que es muy tratado este tema. Inclusive yo tengo un trabajo publicado sobre ello. Nada más que yo lo encaré de otra manera. Hoy lo voy a encarar desde el punto de vista del amor. Y yo lo encaré a través de lo que ella escribe de la sociedad.
O sea, yo extraje las cartas esa de la sociedad. Claro. Y los quehaceres, lo que pasa en la política y demás. Sí. Bueno, en este caso lo encaré al revés. Bien. Nos remitimos al Alto Perú, estamos en Chuquisaca, la conoce. Es hija también de una viuda. Epa. No muy bien económicamente, pero que, como toda madre, desea que su hija se case como solución Sí, y a la proyección. situación, claro. Las niñas deben casarse entre los 14 y 17 años. ¿No es cierto? Qué jóvenes. Fíjate, sí, Bueno, para pero esta época. para la época, Claro. Vivían poco. muy bien poco. A los 20 ya eran Claro, grandes. es verdad. Y además, recuerdan ustedes lo que es un parto en la época, ¿no es cierto? Sí. La gran mortandad se produce en los partos, ¿no es cierto? Sí. Tanto de la madre como del niño también, ¿no es cierto? Exacto. Ajá. Por las infecciones que se traen al cortar el cordón umbilical.